En algún momento de nuestra vida nos vamos a topar con obstáculos y claro, en ese camino a la felicidad no estamos exentos de estos. Así que te presento 5 de estos adversarios de la felicidad que, aunque son silenciosos en algún momento, tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria. Así que vayamos a este video. Bienvenido a Desafío Mental. 1. Negatividad persistente. La negatividad es un compañero sigiloso que se aferra a nuestros pensamientos. Su constancia puede minar nuestro estado de ánimo, convertir lo bueno en algo pasajero. Superar este enemigo significa desafiar constantemente la negatividad y encontrar la luz en medio de las sombras. Te dejo un video acá para que veas un poco más sobre la negatividad y sus consecuencias. 2. Comparación desmedida. ¿Alguna vez te has comparado con alguien más? Seguro que sí, a todos nos ha pasado. La comparación es el ladrón de la alegría. Medir nuestro progreso a felicidad por lo que otros logran nos sumerge en una espiral de insatisfacción. Y es que a veces simplemente vemos que alguien está logrando mucho y nosotros no estamos logrando tanto o casi nada. Y ahí es donde la rebelión se presenta. Aprender a apreciar nuestro propio camino y celebrar los logros propios es clave para derrotar este enemigo. 3. Miedo al fracaso. ¿A quién también no le ha sucedido? Fracasas un par de veces, sientes que todo está perdido, que todo simplemente te paraliza, te impide tomar riesgos y esto limita tu crecimiento, porque en algún momento sientes que no vas a avanzar, que todo está estancado, que nunca vas a poder crecer en un rango. Entonces, tienes que reconocer que el fracaso es parte del aprendizaje y entender que no define tu valía, solo nos ayuda a vencer este temor. 4. Atadura al pasado. Ayer hablamos de que si te embargas en el pasado o en el futuro, puede ser perjudicial para vivir este presente. ¿En dónde estás viviendo? Por eso, aferrarse a los errores o nostalgias te impide vivir plenamente en el presente. Aceptar el pasado como parte de nuestra historia y no como una prisión te va a liberar para disfrutar de este presente. Por último, ansiedad por el futuro. Lo mismo, hemos hablado de esto ya. La constante preocupación por el futuro te va a robar la tranquilidad del presente. Enfocarte demasiado en lo que va a venir después, en el miedo hacia lo que vas a hacer después, te encadena. Por eso debes de aprender a planificar sin obsesionarte, lo que te permitirá disfrutar más de este presente. Estos son enemigos de la felicidad y quiero que hoy, como desafío, tomes por favor a consideración cuál de estos enemigos tienes tú y qué deberías de hacer para enfrentarlos. Espero hayas disfrutado mucho este desafío de toda esta semana sobre la felicidad y la alegría. Hemos visto muchos temas que engloban este tema. Así que recuerda que soy Rubia Costa y que estás en Desafío Mental. Gracias por haber escuchado este video.